Pero ahorita ya empiezo a sentir ese gozo, ¿verdad? Porque que viene del Señor, porque no es uno el que habla, es el testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo soy una consecuencia de una persona que se hincó y oró por mí. Tú eres una consecuencia, todos los que estamos aquí somos consecuencia, ¿verdad? De esas horas, de esos ayunos que quizá la persona, el hermano, quizá no está aquí, pero que tomó el tiempo y sacrificó su tiempo para orar por ti, por mí. Y aquí estamos en la puerta de Dios. No estamos en un hospital, no estamos en un lugar triste, estamos en la mismita presencia del Señor. Yo así lo creo porque dice la palabra de Dios que todo lo que pidamos creyendo y llorando se nos dará. Y yo lo creo, yo creo fervientemente de que Dios es poderoso y que cuando tú le crees, toda la atmósfera cambia. Dice en la palabra de Dios que la iglesia antigua oraba con fervor. ¿Sí? Yo decía, ¿qué es fervor? Es caliente, o sea, candente, ¿sí me entienden? Yo me imagino que todos estaban así, todos estaban enfrente, esperando la gloria de Dios. Creo que todos somos provocadores de la gloria de Dios. Yo soy un provocador. Si tú provocas algo, es lo que vas a tener. Es la consecuencia de tu provocación. Y en este momento quiero que lean conmigo en el capítulo primero de Tesalonicenses 5 al 17. Y quiero que me acompañen 5 al 17, el número capítulo 17 y 18. Tesalonicenses, primero de Tesalonicenses 5, del 17 al 18. Y quiero que me acompañen. Dice la palabra de Dios que dice que orar sin cesar en todo tiempo. Y quiero que ahí nomás en ese capítulo nos concentremos. Orar sin cesar todo tiempo. ¿Cuántas veces ustedes han orado y ven que no se les contesta su oración? Dicen, oro y no pasa nada. Oro y no tengo ese trabajo. Oro y algo está pasando en mí que no están saliendo las cosas bien. Pues muchas veces yo he dicho que Dios cumple necesidades y no caprichos, porque hay veces que pedimos caprichos y Dios no está para perder tiempo en esas cosas. Dios cumple las necesidades y es cuando vemos el favor de Dios. ¿Sí me entiendes? Hay, como les decía al principio, una historia que me llama mucho la atención es la de Pedro cuando fue encarcelado. Dice la palabra de Dios que en ese tiempo la iglesia era perseguida, ¿verdad? Y además de perseguida, pues el Herodes la usaba como para burlarse. Dice que Herodes mandó a matar a Jacobo. Y dice que no solo vio que los judíos les agradaba que Herodes hacía eso, y entonces Herodes complacía a los judíos y mandó a encarcelar a Pedro. Y lo interesante de esto es que cuando Pedro fue encarcelado, no solo lo encarceló, dice la palabra de Dios que le puso cuatro grupos de guardias, y cada grupo tenía 4 personas, 4 soldados. Entonces yo me pongo a pensar, para una persona le puso 16 soldados. Y entonces, pero fíjese cómo dice la palabra que en ese momento, cuando Pedro estaba encarcelado, la iglesia estaba orando. ¿Sí me entiendes? Y lo interesante de esto es que la iglesia oraba de una manera ferviente, que significa fervor. Y yo digo, ¿qué es fervor? Que es candente, que es caliente. Muchas veces nosotros venimos con una pereza de orar y decir a veces, pues voy a la oración porque pues no sé qué pasa, a ver, de estar aquí mejor voy para allá. Pero yo he aprendido en mi caminar en el Señor, que son 5 años ya. Yo me acuerdo bien cuando llegué con mi esposa, que ahí está, yo venía aquí en la casa de Dios. Yo no conocía a los pastores, no conocía a nadie, ¿verdad? Yo simplemente quería de Dios, quería buscar de Dios. ¿Por qué? Porque veníamos de muchas situaciones difíciles, pero creía que había un Dios que me daba una solución, que yo podía encontrar mi salida a esta situación, que me sentía encarcelado, me sentía oprimido, como pienso yo que Pedro se sentía a lo mejor en un momento, decir, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué permites que me pase esto? ¿Sí? Porque era humano.
Yo soy humano. Ustedes muchas veces cuando son humanos, tu carne te dice una cosa y tu espíritu te dice otra. No, yo no te vengo a engañar ni te vengo a mentir que cuando viene un problema, pues no dudo, porque claro que me entra la duda. Mi fe es confrontada, porque una fe si no es confrontada no es fe. ¿Sí me entiendes? Porque pues soy carne, a veces me toco, soy carne. Yo no vengo a contarte cosas que simplemente contarte de lo que yo he vivido, ¿va? De que cuando yo le he creído al Señor, han pasado cosas que yo no puedo imaginar, como lo que marca esta historia. Dice la palabra de Dios que cuando la iglesia oraba, como ahorita lo que estamos nosotros orando, cuando nosotros veníamos orando, las cosas cambian, la atmósfera cambia, ¿sí me entiende? Las puertas se abren, las cadenas caen de rendidas, como es lo que pasó con Pedro. Dice la palabra de Dios que cuando la iglesia estaba orando ferventemente, así bien entrada, así como Querigma a veces ora, y quiero que siempre ore así como esa iglesia, pasan cosas sobrenaturales. Dice la palabra de Dios que los ángeles del Señor actuaron a favor de la iglesia que estaba orando. Dice que el Señor vio a favor en Pedro y mandó un ángel. Y muchas veces cuando tú tienes una situación, tú quisieras, yo en lo personal quisiera que bajara un ángel y me abrazara. No sé si te ha pasado, a mí sí me pasa. Y le digo al Señor, ¿dónde estás, Señor? Y pienso que me reflejo en Pedro muchas veces. Le digo, Señor, ¿dónde estás? Pedro, y pienso yo y me imagino en mi ignorancia diciendo, Pedro con una cárcel. Yo visité una cárcel una vez por no licencia, me acuerdo, y es un lugar bien feo, que creo que a nadie le gusta estar, ¿verdad? Donde huele bien feo y todo eso. Imagínate una cárcel en ese tiempo, ahorita aquí en Estados Unidos, no sé en ese tiempo cómo estaría, ¿verdad? Y entonces dice la palabra de Dios que el ángel tocó a Pedro por la espalda. Y yo siempre digo, ¿por qué no lo tocó en la cabeza? ¿Por qué en la espalda? ¿Por qué en otro lado? Y si me pongo a pensar, muchas veces cuando tú tienes una situación difícil, y el simple hecho de que venga alguien y te toque la espalda y te diga todo va a estar bien, ¿qué sienten? ¿Sí me entiendes? El ángel vino y le tocó la espalda y le dijo, párate, sígueme. Y fíjate, y Pedro estaba pensando que era una visión, ni él mismo lo creía. ¿Cuántos de ustedes que cuando tienen cuando han orado por algo y tienen la bendición no lo creen? A mí me ha pasado. Que piensas tú que es un sueño, que hasta te dices me pellizco porque no estoy creyendo. Pues dice la palabra de Dios que el ángel le dijo al Pedro, levántate, vamos. Y dice la palabra de Dios que las cadenas cayeron. ¿Me entiendes? Cuando dice las cadenas cayeron, ¿cuántos como que dicen los hermanos que dijeron del taller del maestro que se gozaban? Yo soy parte de ese taller del maestro, he servido para la gloria de Dios, he visto cómo las cadenas caen a los cautivos, al que está enfermo, al que viene con opresión, cómo todo eso se cae, toda esa situación que venimos arrastrando del mundo, de todo ese mundo religioso de la cual venimos, porque yo vengo de un mundo muy religioso, pero cómo las cadenas se rompen y cómo el Señor empieza a trabajar en ti, como empezó a trabajar en Pedro. Pedro, que vivió con Jesús tanto tiempo, que vio las maravillas del Señor, todavía no creía el favor del Señor, ¿sí me entiendes? Y dice la palabra de Dios que se abrieron las puertas. Y entonces fue cuando Pedro se dio cuenta que el Señor había hecho un favor con él. Y dice, y me encanta, amén, porque cuando tú tienes cuando Dios ha obrado en ti en una situación que tú pensabas que estaba perdida, o que como dice la hermana con su testimonio de sus hijos, que cuando el mundo te decía que no, el Señor tenía otra respuesta, ¿verdad? Esos son los testimonios en los cuales viene uno aquí en la oración y de darle gloria a Dios, porque esa es la oración, es la llave de tu éxito. Una iglesia que está arrodillada, el diablo tiembla. Dice que el infierno se cierra, ¿sí me entienden? Las puertas del infierno se cierran cuando tú doblas tus rodillas. Cuando doblas tus rodillas hay una conexión entre lo espiritual y lo tuyo. O sea, abres puertas, es la llave. Yo siempre digo, muchas veces cuando hay situaciones que tú no puedes controlar, lo único que me toca es doblar rodillas y decir, Señor, te doy gracias y toma esta situación.
Yo no sé cómo le vas a hacer, pero sé que lo vas a hacer. Y lo he hecho. Y ha funcionado. Y ha funcionado, ¿por qué? Porque creo. Porque una oración sin creer es una oración muerta. ¿Me entiendes? Una oración estéril. No necesitas aventarte un discurso teológico de muchas palabras, simplemente decir: Señor, te doy gracias. Porque Jesús, cuando le dio de comer a los 5,000 hombres, sin contar a las mujeres, a los niños, no se aventó una oración así como la que a veces nos aventamos. Lo único que hizo fue alzar las manos y decir: Señor, gracias, y bendigo estos alimentos. ¿Sí me entiendes? Es creer. No necesitas ser teólogo para creer, para saber que Dios tiene el control. Y fíjate que y vengo en síntesis con esta historia, de que cuando Pedro se dio cuenta de que Dios había hecho el milagro con él, lo había sacado de esa cárcel, dice la palabra de Dios que fue corriendo a donde estaba la iglesia. Dice la palabra de Dios que él tocó la puerta y abrió la puerta a la criada, y que me acuerdo que la criada le dice: Pedro, sí, soy Pedro. Yo me imagino que le digo: hey, ya estoy aquí. Y ella no creía. Y entonces, ¿pero qué estaba haciendo la iglesia? Estaba orando. O sea, la iglesia seguía orando, ¿sí me entiendes? ¿Qué te da con eso? Que cuando tú doblas las rodillas, el Señor ya obró. No es que va a obrar, ya obró. ¿Sí me entiendes? Esa es la consecuencia de una iglesia que le crea al Señor. En tu familia, cuando tienes problemas, en tu negocio, cuando las cosas no están saliendo bien y tú doblas rodillas, todo cambia. Te lo digo por testimonio propio. Dice la palabra de Dios que cuando estaba la iglesia con todo orando, yo me imagino soltando gemidos y tanta candente ahí que estaba. Dice la palabra de Dios que la iglesia no creía que Pedro estaba ahí. Pensaban que era una visión. ¿Sí me entiendes? Pensó que era un ángel. Y para ese entonces decían que cuando una persona cuando ya moría, se aparecía un ángel. O sea, ellos ya lo creían muerto. Pero no, o sea, Pedro estaba vivo. Pedro seguía así. El favor de Dios estaba en él. Y así nosotros. Muchas veces cuando la enfermedad nos ha tocado, cuando ha venido un cáncer a nuestra familia, cuando ha venido una situación, cuando un deceso, una muerte, vienes y el único que da todo consuelo es el Señor. Es porque le crees. Estar aquí es creer. Una iglesia que cree es una iglesia que crece. Una familia que cree es una familia que avanza, ¿sí me entiendes? Un negocio que dobla rodillas y ora al Señor y le da honra al Señor con sus primicias. Es un negocio que fructifica, que es próspero, ¿sí me entiendes? Muchas veces yo digo la gratitud que ahorita vinieron a dar ustedes, yo me esperé a dar mi gratitud ahorita. El lunes pasado yo recibí dos llamadas de México, y cuando me llaman una vez no contesto, que dije no, pues todo está bien, pero ya cuando me llaman 2 veces es que algo está pasando. Y entonces contesté a la tercera y digo: ¿qué pasa? Y mi mamá se suelta a llorar de una manera pues triste, y mi hermana igual, que nuestro papá lo van a tener que internar, y le diagnosticaron muy alta la azúcar, y posiblemente le pueden cortar el pie. Y entonces yo lo único que hice, exhalé, traté de mantener la paz, ¿va? Porque en ese momento tú como hijo de Dios tienes que compartir, ¿va? Que es la paz, ¿va? En esa circunstancia. En mi carne aquí me decía ponerme triste, pero en mi espíritu me decía: yo tengo el control, tú nomás créeme, eso es todo, no necesitas hacer nada más que creer en mí. Y yo le compartí a mi hermana, le conté la historia de Pedro, como el Señor cuando sanó al que estaba fuera de la iglesia, ¿va? Cuando Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, lo único que tengo es esto, te quedas sano en el nombre de Cristo Jesús. Le compartí eso, y mi hermana pues sí, llorando, y le dije: vas a conocer al Dios Altísimo, en el cual yo siempre he creído,
y te lo voy a compartir. Y así dije, y estas palabras no me acuerdo, y me acuerdo muy bien lo que dije: mañana vas a ver el pie de mi papá sano. Tal vez me tacharon de loco, como muchas veces nosotros nos tachan de loco. Los cristianos somos locos, se burlan. Yo lo he dicho un día con todos mis parientes, que ellos estaban tomando, y uno de ellos dijo: ahí viene un aleluya, ahí viene el aleluya. Y le digo: gloria a Dios, que cuando el diablo ve a un hijo de Dios, hasta el diablo alaba a Dios, le dije. ¿Sí entiendes? Le digo: ¿sabes lo que significa aleluya? No, ¿qué significa? Alabado sea mi Señor, le digo. ¿Ves? Hasta el diablo se doblega ante Dios, le digo. Y te invito, y ese hombre vino a los pies de Cristo. ¿Sí me entiendes? El que me dijo aleluya. Y es gracioso, pero así es lo que vivimos nosotros los cristianos. Yo ahí donde estoy trabajando pongo mis alabanzas y empiezo a gritar y digo: Señor, gracias te doy, porque ¿cómo es posible que en este lugar tú te agradas? ¿Cómo es posible que en este lugar los carros que estoy trabajando y mi alabanza al Señor es como un deleite para los demás, ¿sí me entiendes? Y me dicen: ¿Cómo le haces? Le digo: no, es que yo no hago nada. Le digo: simplemente me doblo de rodillas y oro y le pido al Señor que se agrade y que sea el favor a mi favor, le digo. Y entonces las cosas empiezan a suceder naturalmente. Y volviendo al testimonio de mi papá, yo hablé le hablé a la pastora y le hablé al pastor y le dije: pastor, no le voy a pedir que ore, le voy a decir: acompáñeme en oración, porque muchas veces cometemos el error, yo lo cometía, de decir: quiero que ore por mí. Espérate, pues si es tu necesidad, no la de él. Entonces vamos a decir, aprendí a decir: quiero que ores conmigo en esta necesidad que tengo. Quiero que como iglesia, como mis pastores, les platiqué la situación, quiero que me ayuden. Y le dije a la pastora bien claro esto, y ella no está para que lo diga. Le digo: pastora, no pida por la sanación, diga: dé gracias porque mi papá ya está sano. Eso es lo que le dije. Y entonces yo pues angustiado, porque sí me dio la angustia. Sí me dio angustia, porque te voy a decir que no. Pero cuando estaba hablando con el Señor, dije: papi, yo he visto tu poder. Necesitas hacer un milagro allá, porque yo te conozco, pero ellos le juegan al enmascarado. Así le dije: yo quiero que tú te glorifiques allá. Yo sé lo que has hecho conmigo, lo que has hecho con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, lo que estás haciendo ahorita en la empresa. Yo sé, yo te conozco tu nombre, no solo conozco tu gloria, sino conozco tu nombre, conozco lo que eres capaz. Pero allá en México hay mucha incredulidad. Glorifícate allá, sana a mi padre, le digo. No lo hagas por mí, le dije, hazlo para que esas cadenas se rompan. Y yo me dormí en paz, tranquilo, creyendo en el Señor. Y dije: Señor, mañana voy a reír. Y de esas mujeres que estaban llorando, que quizás hasta mi hermana me dijo que estaba loco porque ella es forense y ella carea a los criminales más malos, ¿va? Y tiene el corazón, pues se puede decir, es fría, de sangre fría, de encararte con un violador. Y ¿sí me entiendes? Y ella pues sí, yo pienso que hasta me seguía la corriente, ¿sí me entiendes? Y lloraba, pero le decía: vas a ver que Dios va a obrar en mi papá. Y al otro día en la mañana pues ya no hablé y vi que no me llamaban. Y pues cuando no me llaman es que es buena noticia, porque las malas corren, pero así. Y entonces yo hablé, dije: no me están hablando, pues ¿qué está pasando? Y hablé, le digo: hey, ¿cómo están? Y mi mamá dice: muy bien, hijo, gracias a Dios, tu padre ya está mejor. Le digo: oh sí, ¿qué? A ver, cuente el chisme. Le digo: a ver, ¿cómo está? Me dice: no, pues fíjate que hay algo que está pasando que no podemos entender. Que tu papá le empezó a salir costra. ¿Sí me entiendes? Ese es el poder. Yo sé que a lo mejor tú no dices, pero para mí, que sé que yo lo viví, yo sé lo que estaba pasando. Mi papá estaba a punto de perder el pie. Dice que el pie diabético, los que conocen un poco de la enfermedad, que la diabetes se manifiesta de una manera mortal en el pie, de tanto que hasta lo llegan a amputar, primero el tobillo, luego si no la rodilla y si no todo el pie, y de ahí se puede propagar.
Entonces decía que estaba por reventarse, algo bien feo, y me imagino, es que tienes que estar aquí, me decía mi mamá en la noche anterior, para que tú veas cómo está el pie de tu papá. Y al otro día aquí me dice, ahora ya hasta costra le está saliendo. ¿Y eso quién lo hace? Solamente Dios. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué? Porque hubo 3 valientes que se levantaron a decir, Señor, yo te creo y sé que vas a lograrlo. Sé, desde ahorita te doy gracias, no te doy gracias mañana, te doy gracias desde ahorita, porque sé que ya vas a estar obrando en la vida de la familia Vázquez allá en México. Y para la gloria de Dios le dije todavía a mi madre, llévalo como quiera al hospital. Y digo, porque quiero que todavía a través de los doctores Dios se glorifique más en mi padre. Le digo, porque Dios pone a los doctores para que obren a favor de aquel que le cree. Y cuando lo llevaron al hospital, porque supuestamente lo iban a internar, los que estaban, los internistas, dijeron, no, usted, señor, no tiene nada que estar aquí, porque usted, su pie ya está sanando, su pie está sanando completamente, ¿sí me entiendes? Y entonces, pero no va ahí, denle un aplauso, pero a Dios, ¿me entiendes? Porque Él se lo merece. Y fíjate lo interesante de todo esto, y mi corazón se glorifica, y mi fe crece todavía más. Porque dicen que todavía yo le exigí, le dije, quiero que le saquen una radiografía, le digo, porque quiero que vean que el hueso está sano, porque la diabetes te empieza a comer el hueso. Entonces dice que cuando los doctores le sacaron una radiografía, le dijeron, no, pues este hueso está más sano, está sano, no tiene nada, váyase a su casa, le vamos a dar unas pastillas ahí y váyase a su casa, usted no tiene nada que ver. Ese es el poder de la oración, ese es el poder de tomar la valentía de arrodillarte y decirle, Señor, yo te creo. No decirle, quiero que lo haga, no, sino decir, Señor, gracias. Gracias porque sé que tú eres grande. Gracias porque sé que tú te vas a glorificar una vez más en mi vida, y la incredulidad y la religiosidad una vez más quieran doblegadas a tus pies. ¿Sí me entiendes? Y por eso mismo le doy gracias a Dios. Y iglesia, yo te invito que así como Dios se ha glorificado en mi vida, se ha glorificado en la vida de los que estamos aquí, de los que hemos dado testimonio, quiero que nosotros como hermanos haya una unidad, porque lamentablemente no hay unidad aquí como debería de estar. ¿Sí me entiendes? Necesitamos unirnos como hermanos. Miren el tiempo de oración en el cual venimos, casi siempre estamos los mismos. Siempre estamos los mismos. Yo no sé por qué, pero siempre estamos los mismos. El Señor no quiere ver siempre los mismos, quiere que traigamos más. Pero para eso necesitamos, tú en tu casa, yo en mi casa, orar por esos hermanos que ya no han venido, orar por esas familias que se han ido, y quizá por aquellos que se han revelado, no a la iglesia, sino ante Dios. Porque hay mucha necesidad allá afuera. Quizá hay hermanos que en este momento necesiten ayuda, pero por circunstancias de las que pues, tú y yo no sabemos, no acuden a nosotros. ¿Pero por qué? Porque necesitamos unirnos, necesitamos nosotros como varones unidos, ustedes mujeres unidos, y para eso necesitamos orar, porque esa es la llave, ese es el éxito garantizado. Yo quiero que en este momento nosotros nos paremos y vamos a hacer una oración para que esta iglesia ore como la iglesia antigua, que oraba sin cesar, oraba sin cansar, oraba. Tú te puedes cansar de comer, no puedes comer todo el tiempo, no puedes correr todo el tiempo, pero orar sí puedes. Puedes trabajar y estar orando, puedes caminar y estar orando, puedes correr y estar orando, tienes una aflicción y puedes estar orando. ¿Sí me entiendes? Y yo, hermanos, yo te invito que en esta noche sea una noche diferente, sea una noche creyéndole al Señor. Yo no sé qué circunstancias estés pasando, no sé tus finanzas cómo estén pasando, no sé si tengas una enfermedad, yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Y en esta noche quiero invitarte para que cuando salgamos de aquí, del templo, salgamos del templo, pero no de su presencia. ¿Sí me entiendes? Yo me acuerdo cuando Moisés le dijo al Señor, Señor, tú me has dicho que tu presencia irá conmigo, pero no me has dicho con quién iré. Y te puedes imaginar cómo Moisés estaba angustiado de ver, era un pueblo duro, un pueblo que pues, estaba pesado, ¿verdad? Como decimos nosotros mexicanos, pero
Pero Dios que le dijo, Moisés, yo te he dicho que iré contigo. Y así el Señor irá con nosotros en nuestras circunstancias, en nuestros problemas. Y por eso yo quiero que te levantes y vamos a orar todos juntos. Vamos a dar una oración, vamos a hablar con el Señor. Vamos a dar gracias por todas nuestras situaciones, porque todo lo que ponamos en las manos del Señor ya es. Yo siempre he dicho que creyendo al Señor, creyendo que ya lo tienes. Así, Señor, y acompáñame conmigo diciendo: Padre, yo te doy gracias en este día, Señor, porque estamos aquí, Señor, la iglesia Querigma, Padre, y todas las iglesias que en todo el mundo se están reuniendo en este momento, Señor, para glorificar tu nombre, Señor. Señor Padre, cuando la iglesia se une en tu nombre, Señor, cuando la iglesia, Padre, se arrodilla ante ti, bendito Dios, tú obras, Padre, la atmósfera cambia, Padre, las cadenas caen, Padre, las puertas que pensábamos que no se abrirían, se abren en tu nombre, bendito Dios. Yo te creo, bendito Dios, la iglesia Querigma te cree, bendito Dios. En este momento alzamos un clamor, Padre celestial, por nuestra ciudad, Padre, por nuestros gobernantes, bendito Dios, para que te glorifiques, bendito Dios. Manda ángeles, bendito Dios, trayendo, Padre, ese avivamiento, bendito Dios, Padre celestial, de buscarte, Señor, en la intimidad, Padre, de glorificarte, bendito Dios, Señor, Padre. Danos ese espíritu, Padre, de oración, Padre. Danos ese espíritu de perseverancia, Señor. Danos ese espíritu, bendito Dios, de obediencia, bendito Dios. Danos ese espíritu, bendito Dios, Padre, de perseverancia, Padre, de buscarte tarde, día y noche, Señor. Porque los musulmanes, Padre, oran 3 veces al día, Señor. Ellos le oran a un Dios muerto, Padre, pero nosotros te oramos a ti, el Dios vivo, Señor. El Dios vivo, Padre, bendito Dios, oramos a ti, Señor. Por eso venimos Señor, en esta noche, Padre. Glorifícate, Padre, en la necesidad de mi hermano, Padre. Glorifícate, Padre, en las finanzas de mis hermanos, Padre. Glorifícate, Señor, en la sanidad de esa enfermedad que en este momento mis hermanos traen, Padre celestial. Glorifícate en el dolor, bendito Dios, de esa hermana que acaba de perder un familiar, Señor. Glorifícate, Señor. Tú traes paz, bendito Dios. Glorifícate en el hijo de mi hermana Fanny, bendito Dios, Señor, Padre. Ella sigue creyendo en ti, Señor. Yo creo en ti, Señor. Y como sé que Pedro lo libertaste de la cárcel, Padre, yo te glorifico, Señor, porque muy pronto ella recibirá noticias, Señor. Yo te glorifico, Señor, porque lo creo, Padre. Porque sé, Señor, que tu poder, Padre, tu nombre tiene poder, Señor. Tu sangre bendita, Señor, se glorifica con aquel que en ti cree, Señor. Tú traes ángeles con espada desenvainada, Padre. Cercos de fuego en las casas de mis hermanos, Padre. Glorifícate en los hijos de mis hermanos, Padre. Glorifícate en los maestros, Señor. Allá en las escuelas, bendito Dios. Que haya un avivamiento de esos jóvenes, Señor, que te conocen, Padre. Que hablen de tu nombre, Padre. Que te glorifiquen, oh mi Dios, Padre. Que alaben tu nombre, Señor. Que alcen las manos, Señor, y que digan: yo tengo el Dios vivo, el Dios en el cual creo, el Dios de Jacob, el Dios de Noé, el Dios de Abraham, Padre de Isaac, bendito Dios. Es el mismo Dios, Señor, que se ha glorificado en mi vida, Señor. Glorifícate aquí en Houston, bendito Dios. Glorifícate en México, en todos los países, en Latinoamérica, Señor. En África, bendito Dios. Levanta, Padre, centinelas, Señor. Levanta, Señor, intercesores, Señor, que te busquen, bendito Dios. Esos muros, Padre, que han caído, que se han restablecido, Señor. Esos huesos que han sido caídos, que se levanten, Señor, como cuando le dijiste a Ezequiel, Señor. Esos huesos, bendito Dios, que se restablezcan, Señor. Glorifícate en la necesidad de todos los que estamos aquí, Padre. Glorifícate, Señor, en tu nombre, Padre, sea glorificado, Señor, en nuestra necesidad, Señor. En ti, Señor, encontramos todo, Señor. Donde más iremos, Padre? Donde más, Señor, si solo contigo encontramos esa fortaleza, Padre. Donde más, Señor? Donde más, Padre, si solamente aquí en tu templo, bendito Padre? Glorifícate, Señor, porque aquí donde mis pies están tocando, Señor, tu gloria, Señor, Padre. Donde mis ojos incrédulos han visto tu gloria, Señor. Y ahora vengo aquí, Padre, con mis hermanos, Padre, a llevarte esta oración a los pies de tu trono, Señor. Y a
haz los ángeles que vengan, Señor, con esa respuesta, Señor, Padre, a todos los que estamos aquí, los que en este momento estamos buscando tu nombre, Padre. Glorifícate, Señor. Escucha esa alabanza, Señor, para glorificar tu nombre, Padre. Gracias, Señor, te damos, Señor, porque sabemos que todas nuestras soluciones, que todos nuestros problemas, Padre, y que todas nuestras carencias, Señor, queden a tus pies, Padre, y por ti, Padre, y por tu Espíritu, y por tu Hijo Cristo Jesús, todas las cosas son posibles, bendito Dios. Te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, oh Señor, Padre. Así como la viuda, Padre, que fue con el juez, bendito Dios, un juez malvado, Padre, que no creía en ti, Señor. Un juez arrogante, Señor, pero la fe ferviente de una mujer que te cree, Señor. Te glorificaste tú, que eres el juez y consumador de todo, Señor. Te glorificaste en esa mujer débil. Te glorificaste y la usaste como ejemplo, Padre, para que te glorifiques aún y más, oh mi Dios. Gracias, Padre. Mi corazón, Padre, te alaba, Señor. Mi corazón te glorifica, Señor. Y de mis labios y de mi alma, Padre, te digo, santo, 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 santo. Oh mi Dios, he conocido tu nombre, Padre. He conocido tu gloria, Señor. Y porque lo he conocido, la comparto aquí los que estamos, Señor. Tenemos un Dios vivo, un Dios que sana al enfermo, que liberta al cautivo, donde el cojo salta, donde el ciego ve, donde la diabetes queda consumada, donde cuando decía el doctor que iban a cortarle el pie, tú dices, no, no es el tiempo, es mi tiempo, y yo uso a ti para el testimonio de los demás. Oh Padre, glorifícate, Señor. Yo no sé cómo le vas a hacer, no me preocupo por el saber cómo le vas a hacer. Yo lo que me ocupo es orar, que nos ocupemos en orar, en creer, en arrodillarnos ante Dios, en tocarle a la gloria ante Dios, de arrodillarnos, Padre. Gracias, Señor. El Satanás le tiembla, no a 1000 hombres, no a un ejército, no a un gobernante. Él tiembla cuando ve una iglesia arrodillada. Él tiembla cuando ve una iglesia que busca tu nombre, que te glorifica, Padre, que se levanta a las 2, 3 de la mañana, Señor, a buscarte, Padre. Ese es el poder, Padre, de la oración, Señor. Ese es el poder, Padre, donde tú te glorificas, Padre, donde tú, Señor, te deleitas, Padre, con aquel que te busca día, tarde y noche, Señor. Gracias, oh mi Dios. Glorifícate, Padre. Tu enfermedad en este momento queda sanada. Tu angustia queda libertada. Esa angustia se convierte en bendición. Ese lamento y ese dolor se convierten en bendición, en gozo. Gózate, hermana. Yo no sé lo que estás pasando en este momento, pero tú, ahorita la presencia del Señor está aquí. La presencia del Señor viene a visitarnos. Hemos provocado que el Espíritu Santo venga, como cuando vino el Pentecostés. Dice la palabra de Dios que temblaron los pies, temblaron el lugar. Por eso aquí tú siéntela. Si tienes ganas de llorar, llora. Llora porque tu angustia, porque tu necesidad ya está resuelta. Pero te toca a ti pelearla. Toca a ti pelearla. No al hermano, sino a ti. Porque tú eres el valiente que ha dejado toda su comodidad para levantarte y pelear. Pelear con esa espada. Pelear. Porque a ti te toca pelear. A ti te toca ser valiente. A ti te toca ser necio. A ti te toca ser arrebatado. Arrebátale. Porque de los arrebatados será el reino de los cielos. A ti te toca. No seas como Saúl. Cuando ves que él fuera a enfrentar a Goliat, mandó a David. No seas como él. Sé como David. Sé como David. Tú no ibas. Tú no tenías la arma más poderosa. Peleabas con un gigante grande. Y David era un pequeño niño de 13, 14 años. Él no sabía cómo derrotar a David. Pero lo que él sí creía, que el Señor iba delante de él. Digo, porque él sabía que el Señor tenía ya la solución. Él con valentía agarró una piedra. Así tú, hermano, con valentía arrodíllate ante
Dios. Y dile: Señor, en este momento me da las fuerzas para pelear. En este momento, Señor, uso tu gracia, uso tu valentía para que tú te glorifiques en esta necesidad, Señor. Y yo sé que el Señor lo va a cumplir, porque si tú crees, se te abrirá. El que pide se le abrirá, se le dará. El que toca se le abrirá. Por eso, hermano, hermana, yo te pido en este momento que actúes de una manera diferente, que busques al Señor de una manera en la cual te glorifique en tu vida. Glorifica, pídele al Señor y dile al Señor: yo no sé cómo le vas a hacer, yo no sé, pero en este momento yo me arrodillo ante ti. Te creo, Padre, te creo, Señor, y sé, Señor, que mi solución, mi sanidad y mi libertad están en tu nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.